Una experiencia en Educomunidad, viernes 15 de diciembre, entrevista con Eleazar Jiménez. La sonrisa es porque en los tres videos, cuando arranco equivoco la fecha. En el de Soto puse, era miércoles y dije que era martes. Y en el de Cristel dije que era el 2022. O sea, bueno, no podía ser la excepción, arrancamos en falso y tuvimos que hacer una segunda arrancada para quienes algún día futuro vean este video. Bueno, Eleazar Jiménez se desempeña actualmente como presidente de la radio. Como todas las noches me acuesto pensando en cosas para el trabajo de investigación. Y ayer tarde se me vino la idea que tengo que elaborar una especie de bionota o resumen biográfica de cada uno de los compañeros que están haciendo parte en las entrevistas. Bueno, Eleazar preside la radio, dijimos antes, actualmente, en los últimos años, y queríamos compartir o queríamos hacer el registro para este trabajo de investigación del cual hemos hablado bastante, que se denomina una experiencia de educomunidad decolonial, y la experiencia es la voz de Guaycaipuro. El tiempo establecido desde 2002 a 2022, son 20 años. Sin embargo, uno sabe que hay algunos elementos que están un poco antes porque son antecedentes y otros que están un poco después porque son el devenir ya este año, el 2023 de la radio. La cámara es tuya. Bueno, gracias por esta oportunidad de la historia, que esto a la larga siempre va a ser un cuento histórico, un relato histórico de lo que como seres humanos aportamos a la sociedad y a ese mundo que nosotros siempre estamos soñando y transformándolo y cambiándolo. Yo llego a la voz de Guaycaipuro, soy de la generación del 2002, ¿no? Como parte de lo que llamábamos en el momento el equipo de producción y programación, ¿no? O sea, con un programa definido, con unos talleres que se venían haciendo en la voz para formar a los nuevos productores. Y entro a la radio en ese año, ¿no? Anteriormente, antes de ese año, había estado acompañando algunos hermanos que ya hacían el movimiento de lo que iba a ser al futuro la radio La Voz de Guaycaipuro. Tuve tímidamente, por decirlo de una forma, cuando estuvieron en la Casa Arturo Michelena, que para el momento se llamaba, o se empezó a llamar la Casa de la Poesía, en esos primeros días, porque eran los días de muchachos buscando motivos para dar la lucha en lo que fuera, ¿no? Y el rescate de las casas abandonadas era como algo que nos llamaba mucho la atención, ¿no? Podemos rescatar Villatiola, por ejemplo, que fue producto de muchas recuperaciones por parte de colectivos parecidos al nuestro. La Casa Arturo Michelena, porque eran estructuras que se estaban cayendo, ¿verdad? Y ahí empezó un primer ejercicio comunicacional de la voz de Guaycaipuro. En esos tiempos yo me retiré a los Valles del Tuy. Mi familia se mudó allá y entonces obviamente yo, muchacho, tenía que andar con la familia, ¿no? Y esos procesos comunicacionales siguieron avanzando aquí en Los Teques. Y en el año 2002, exactamente meses antes de los golpes de Estado, de todo el movimiento político que se realizó ese año para detener la revolución bolivariana, para detener a Hugo Chávez, cuando yo regreso a Los Teques me incorporo a la voz de Guaycaipuro de pleno. Fueron días muy, muy duros para nosotros, por el tema de que, bueno, estábamos en un proceso que no sabíamos cómo nos íbamos a mantener en eso. O sea, apoyando a un proceso revolucionario contra una fuerza que no querían que eso sucediera en Venezuela, y como sigue pasando hoy en día, ¿no? Las fuerzas de la derecha tratando de quitar del medio los obstáculos, en este caso, el caso de la revolución, ¿no? El caso de un pueblo marginado surgiendo ante esos procesos, ante esos años de democracia representativa, ¿no? Lo que llamamos la Cuarta República. En esos años había que tener programas, pues.
O sea, no era la presencia de estar en la radio por estar, ¿no? Lo primero que fui fue un operador, ¿no? Aprendí a manejar la consola, a colocar la música, a conocer los programas. Usábamos un programa, no sé si recuerdas, Eni, un Winamp. Y siempre andábamos buscando Buenísimo. sí, siempre andábamos buscando la forma de tener un Winamp más nuevo a medida que iba avanzando la tecnología. Y teníamos, recuerdo, que hasta hace poco lo teníamos guardado por allí, una plataforma de discos CD, de disco compacto, que era, que era un Discman anaranjado, y ahí poníamos la música. Y fueron tiempos bien interesantes. Aprendí a ser operador de la radio, y eso fue para mí, más que los talleres que veníamos realizando en el proceso de formación, el ser operador y escuchar a cada productor que se sentaba con cada cosa y cada tema distinto que se hablaba en la radio, para mí fue primordial, ¿no? En el crecimiento personal como un aficionado a la radio. Año 2002, terminando el 2002, empezando el 2003, ya superando algunas etapas del término político, ¿no? de ese desbarajuste que se presentó en ese año, que nos debatíamos, o por lo menos las personas que dirigían la radio en ese momento, se debatían en el tema de los trabajadores, ¿no? Porque hubo paros petroleros, hubo paros de transporte, y siempre hablábamos de quién tenía la razón. Si tenía la razón las fuerzas políticas convertidas en partido en ese momento, en ese proceso, o si la tenían los trabajadores y trabajadoras de la patria, indiferentemente lo que ellos fueran, si fueran opositores o si fueran afectos al gobierno, y siempre estábamos debatiendo el tema de los trabajadores. Cosa que nos llevó a nosotros, en mi caso, a tener un perfil más hacia esa zona, ¿no? Del tema de la liberación, del tema de quién realmente podía tener derecho o no derecho, quién podía tener más acceso a la comunicación, si un trabajador, si un campesino, o si alguien que simplemente llegaba a la radio a colocar un programa, a poner música y eso. Siempre fue una prioridad, y creo que eso marcó, y es lo que marca el caso de la radio La Voz de Guaycaipuro, cuál es la prioridad comunicacional para ella, ¿no? Que tiene que ver con los excluidos en ese tiempo, y aparece establecido en nuestros principios. El primer programa que hago yo en la radio es un programa que se llamaba Vientos de Cambios. Vientos de Cambio es un programa que era de la comunidad de La Macarena, y lo reuníamos con la comunidad de La Matica, porque en mi caso yo vivía en La Macarena. Había conformado grupos juveniles antes de la radio, grupos juveniles en La Macarena, grupos de teatro, grupos deportivos, de música, y de música sobre todo, y me encontraba hermanado en ese tiempo con Jesús Parisca y con Víctor Orozco, que los había conocido a través de Rafael Marrero, que formaba parte también de la radio en ese momento. Con Parisca y con Orozco hicimos entonces ese programa Vientos de Cambio, que era, como lo llamábamos en ese tiempo, ¿no? La voz de los que no tenían voz, de La Macarena y de La Matica. Entonces teníamos un programa bien comunitario, de problemas de nuestra comunidad, y siempre todos los sábados teníamos una dinámica de denuncias y eso, ¿no? Que eso también con el tiempo lo fuimos desarrollando, ¿no? El tema de la denuncia en sí. Recuerdo también que para esos años, creo que un año puntual para mí de la radio fue en el año 2004, que a través de Vientos de Cambio fue la primera vez que, en el caso de La Macarena y en el caso de La Matica, un programa de cabina, de denuncias de la cabina de radio, se iba a la comunidad. Hicimos unos programas, recuerdo clarito, y todavía creo que habían esos equipos por allí con unos walkie-talkies que le llamaban. Sí. Nos compramos unos walkie-talkies, y entonces uno estaba allá en la comunidad. Recuerdo clarito el de La Matica, que lo hicimos desde la escuela que está arriba, en lo que llama la parte de arte de La Matica. No recuerdo el nombre de la escuela ahorita. Lo hicimos afuera, en la puerta de la escuela, y había varias comunidades allí. Al lado hay una cancha, ¿no? Una cancha grandísima.
y el walkie-talkie, bueno, llegaba derechito a la cabina de la voz de Huaycaipuro. Entonces eso lo hicimos con el walkie-talkie, colocándolo en la corneta del micrófono, y ahí transmitíamos al aire, ¿no? Era la manera, como yo le decía, la manera arcaica o primitiva de hacer comunicación. En la Macarena avanzamos un poquito más. En la Macarena hicimos una llamada telefónica. Y así, bueno, así la gente se iba animando y se convirtió en una gran experiencia esa de tener la radio en la calle. Y yo creo que a partir de ese momento la radio empezó a tener más vinculación con la comunidad, más de cerca, ¿no? Disculpa, allí el trípode es del 2002. Sí, pero yo entré al trípode casi en el 2004, por el 2005, porque el trípode también fue una experiencia comunicacional bien importante. Era el programa de humor muy bueno. Era el programa de humor que trataba de seguir en la lucha del tema político, pero de una manera para que la gente que pasaba todo el día sufriendo los embates de la política, que en ese momento era muy dura, ¿no? La respuesta del gobierno y la respuesta de la oposición enfrentados en un modelo o en la defensa de los modelos de cada uno de ellos, hacía que la comunidad viviera permanentemente en una discusión, permanentemente hablando de política. Las divisiones eran terribles, pues. Quienes estaban con el gobierno era terribles las discusiones con quienes apoyaban la oposición, quienes todavía no confiaban en el comandante Chávez porque era militar, o quienes todavía pensaban que con los adecos se vivía mejor. Claro. Ese era el gran debate. Y este programa, el trípode, vino a aligerar las cargas, ¿no? Era un programa que escuchaban unos y escuchaban otros. Era un programa de humor muy bueno, a la altura de un programa como los que hacía Joselo en la televisión. De hecho, el trípode trató en algún momento de ser comprado por venezolanas de televisión, pero eso se quedó en la mesa de trabajo. Los muchachos eran esencialmente radio. Yo en el trípode estuve por muy poco tiempo y aporté mucho en el tema del guión y en el tema de la música. Ese programa lo hacían Carlos Oropesa, Howard, al que nosotros le llamamos el pinche, el hermano Rafi, Luis Salgado, que era la vedette del programa, era la chispa cómica del programa, estaba Marrero. Habían varios. Yo creo que por el trípode pasaron todos los productores de La Voz de Huaycaipuro, porque era inevitable no reírse de las cosas, ¿no? De las denuncias que se hacían allí. Entonces por ahí pasó Ruckleman, por ahí pasó Enis Peña, por ahí pasó el doctor Rondón, ¿vale? El doctor Rondón, ¿cómo hacíamos? No burla, porque no era burla lo que hacíamos, era humor, ¿no? Humor del bueno. Sí, recuerdo discusiones también sobre ese humor, por cierto. Recuerdo intensas discusiones en el caso de Enrique Mendoza. Sí, eso sí era, que ustedes le dedicaron. Eso sí era burla. Muy bueno el tema. No puedo dejar de decir que todavía suena en mi memoria cuando suena la canción la canción original de Marc Anthony, ¿es que es? No, ese era de un grupo de Los Elefantes, creo que se llamaba la agrupación, sí, pero que estaba muy de moda en ese nos acotan. Pero después tuvimos que sentarnos, después de la producción, a discutir. Que fue cuando entendimos lo que era humor y lo que era burla. En el caso de Enrique Mendoza, nosotros nos burlábamos de su condición, por decirlo de una forma, no tengo la palabra ahorita, pero de su condición sexual, ¿no? Sí, además de los rumores que había en nuestra sociedad, que para el momento éramos una sociedad que todavía vivía inmersa en el machismo puro. O sea, nosotros fuimos transformando, creo yo que la sociedad fue transformando y todavía se mantiene en una sociedad patriarcal, producto del tema comunicacional también, ¿no? Y nosotros no estábamos exentos de eso. Y nosotros no estábamos exentos de eso, por supuesto. Nosotros fuimos unos machistas de primera en la radio La Voz de Huaycaipuro. Hasta que las discusiones fueron conduciéndonos a... sí, el tiempo nos fue formando. En la entrevista que tú le hacías a Aricel hace unos días, ella decía que ella fue la primera presidenta de la radio La Voz de Huaycaipuro, y obedece a eso, que todos los anteriores habían sido hombres. Quizás por los compañeros que asumieron, incluyéndome, que asumimos la responsabilidad de la presidencia de la radio, no lo hacíamos desde el tema del machismo y de que había que ser un hombre que gobernara la cosa,
pero las prácticas, ¿no?, tradicionales de nuestra sociedad siempre llevaba eso, pues era difícil que una mujer pudiera presidir cualquier cosa, no solamente la radio, cualquier cosa. Pero era eso, ¿no? Quería la burla y el humor, ¿no? Que también lo aprendimos a hacer allí. Una cosa era burlarse, porque esa fue la discusión. Recuerdo a Ruckleman diciéndonos, una cosa es la burla, ¿no? Y otra cosa es el humor bien hecho, bien escrito, bien dirigido para la radio, que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Claro, y además la premisa fundamental ahí era el respeto a sus preferencias e intimidad, punto. Nosotros no podíamos hacer de una, aunque se discutía mucho, porque por ser persona pública, en este caso gobernador, eso lo hacía, abría el espacio de que su vida privada también fuese revisada, discutida de alguna manera y estuviese expuesta al humor también. Y la otra, pero siempre prevaleció, aún en ese escenario, el hecho de que cualquier preferencia de ese tipo, de tipo sexual, nos referimos, no era razón, no era un punto a partir del cual nosotros pudiéramos generar una burla. Más bien, por el contrario, estábamos respetando a una comunidad. Que lo aprendimos también. Que aprendimos después a respetarle, a considerarla y incluso a ofrecerle la radio como proceso comunicacional de esa comunidad. Para un espacio. ¿Sabe qué recuerdo mucho también en esos años? Nosotros éramos eminentemente militantes de la revolución. O sea, no nos considerábamos chavistas para el momento. Yo hoy en día puedo decir que soy chavista, ¿no? Claro. Lo que significa realmente ser chavista. Y cualquiera puede ser chavista. Claro. ¿No? Pero uno reconocía el tema del chavismo porque habíamos ya militado en el tema del comunismo y habíamos visto todas esas tendencias políticas, ¿no? De corte ideológico. Pero nosotros estamos identificados plenamente con los procesos comunicacionales apegados a la Constitución Bolivariana de la República, ¿no? Y una vez nos llegó, y esto como anécdota, una nota de prensa para ser divulgada en la radio de la gobernación de Miranda de Enrique Mendoza, ¿no? Nuestro enemigo público número 1. Claro. Pero era una nota de prensa donde se beneficiaba a la comunidad. Iban a entregar, no sé, algunos recursos, algunas cosas, y había que decirlo, ¿no? Y llegó la gran discusión. Te recuerdo a ti preguntándonos a nosotros como equipo de producción, ¿qué vamos a hacer? ¿La leemos o no la leemos? Viene de la gobernación, que es contraria a lo que nosotros pensamos, pero es a beneficio del pueblo. ¿Qué hacemos con la nota? Y eso fue ponernos a pensar, pues. Y ella va, espérate, entonces la cosa no era solamente la pelea que tuviéramos contra un modelo que rechazábamos, o con una gestión que rechazábamos, sino era el tema de comunicación, de cómo le decimos a la gente, mira, vete para allá porque esto te conviene. Esto es para la comunidad, indiferentemente que venía de. Eso nos puso a pensar mucho. Todavía creo que esos temas de tener un gobierno contrario y que esté haciendo cosas que en un momento favorezcan a la comunidad, pone a la gente a pensar, ¿no? Creo que lo superamos. Pero para el momento era como bien complicado. Bueno, es que nosotros vamos entonces a estar haciéndole publicidad al gobierno de derecha en una radio comunitaria que es de izquierda. Eso era lo que nos preguntaban. Vientos de Cambio sufría mucho de ese proceso, porque nosotros teníamos una carpeta. Recuerdo que Rosaura Rodríguez inventó el tema de la carpeta para meter las pautas. Entonces tú lo primero que hacías, y era una obligación, podías tener cualquier programa, pero tenías que leer las pautas que estaban en la carpeta. Y entonces había que dedicar un espacio para esas pautas, y ahí estaban. Entonces nosotros que veníamos en Vientos de Cambio de criticar la acción de la gobernación, abrías la pauta y había la gobernación que estaba resolviendo un problema. Eso era bien difícil. Ese programa, Vientos de Cambio, Jesús Parisca se tuvo que mudar de la comunidad por un tiempo y Víctor Orozco tuvo que salir a trabajar. Pues yo creo que el más rebelde en el tema del trabajo fui yo. Yo lo entendí después, ¿no? Que la radio para mí era mi trabajo. Indiferentemente que no produjera la plata que uno necesita o la que estamos acostumbrados al sistema nuestro, ¿no? Quincena y último, ¿no? Víctor se fue a trabajar, yo me quedé en la radio.
El programa Vientos de Cambio termina su ciclo y de allí salieron varios programas también. Yo recuerdo que nosotros hacíamos el tema de hacer programas en las comunidades, nos traíamos a la gente para que hiciera los talleres que dictaban en la radio. De ahí salieron varios programas. Pero después terminó el ciclo de Vientos de Cambio y yo me quedé sin casa. Recuerdo clarito, ya esos años, ya fueron los embates del año 2002 y 2003, que seguíamos sufriendo el tema de la situación económica que se había presentado para el momento con el gobierno de Hugo Chávez. Y yo empecé a quedarme en la radio, a dormir en la radio. Empecé en la noche un programa que se llamaba La Nota Azul, que todavía se mantiene, porque venía de mi grupo de rock y todo esto que hacía antes, y era un programa como de lo que llamaban las chatarritas, ¿no? Sí. Que con el tiempo también empecé a estudiar el tema de la música, de ese tipo de música, de la música de corte anglosajón, como se le llama, ¿no? Y a descubrir nuevas bandas, quienes estaban a favor de un proceso musical de derecha y quienes estaban a favor de un proceso musical de izquierda, Roger Waters, Pink Floyd, y toda esa gente que tenía un discurso de este lado. Pues, o sea, bueno, esta es la gente que sí puede sonar aquí, ¿no? Que no era solamente en el idioma nuestro, ¿no? Pero mi permanencia en la radio tuvo también algunos cambios, ¿no? La radio para el momento, yo no sé si tú recuerdas, Jenny, abría su programación a eso de las 8 de la mañana, incluso a las 8:30, 9 de la mañana, que era que llegara el primer productor a la radio. Y a esa hora ya los medios comerciales, que en esos primeros momentos atacaban mucho a las radios comunitarias porque decían que éramos piratas, que éramos radios gobierneras, que eran radios que había puesto el presidente Hugo Chávez a los piratas, a los que no estudiaban, y todos esos insultos salían de las radios comerciales hacia el caso de La Voz de Guaycaipuro, pues, que era la primera iniciativa comunicacional de Altos Mirandinos. Y entonces yo decía, bueno, ya esta gente ya tiene como 3 horas, porque arrancaban a las 5, 4 de la mañana con su programación, ya tienen como 3 horas ya adelante de nosotros. Y decidí que como me quedaba durmiendo en la cabina, después de un proceso de permisología, bueno, Provi, quédate aquí, empecé a hacer un programa que todavía hoy ha sido mi punta de lanza en el tema de la investigación y eso, porque ese programa y La Voz de Guaycaipuro me convirtieron a mí en otra cosa, que era el hombre de lectura, el hombre del libro, el hombre de historia insurgente. Cuando no se hablaba de historias insurgentes, nació Buenos Días Guaycaipuro, que arrancaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 8 de la mañana. Por ahí pasaron muchos compañeros. Y ese programa ya, bueno, tiene desde el 2003 hasta hoy, hace más de 20 años, ya casi, no, mentira, 18, 20 años va, desde que arrancó Buenos Días Guaycaipuro. Y fue un programa, y es un programa que me ha dado muchas satisfacciones. Por ahí han pasado también casi toda la gente de la radio. María. María o Candelaria. Candelaria. María es la del... Sí. Ese programa... No, la del personaje de la cocina. Sí, ese... Lo que pasa es que en televisión ella aparecía. Ella aparecía María. Mira, Buenos Días Guaycaipuro. Productora Candelaria. Ajá, Buenos Días Guaycaipuro era el reflejo. Fíjate, algo bien importante en la comunicación. Creo que la mayoría de las personas que habían llegado a la radio venían de escuchar radio comercial, pero cosas muy particulares. Yo siempre quise que La Voz de Guaycaipuro, en ese momento, cuando hacía La Nota Sur, se pareciera mucho a una radio comercial en AM que escuchaba mi papá, que era Caracas 750. Esa la escuchaba mi papá y yo crecí escuchando esa radio. Entonces era algo así. Mi mamá escuchaba mucho a Full Chola, que también aparecía en esa radio 750 y después avanzó en otras radios. Full Chola, un locutor muy famoso de mucho humor en la radiodifusión venezolana, y Buenos Días Guaycaipuro por ahí apuntaba, ¿no? Por eso la creación de los personajes. Yo una vez estaba en la cabina, obviamente solo a las 5 o 6 de la mañana, ¿quién iba ahí a la radio, no? Y empecé con mis locuras a hablar con alguien, pues, con una mujer que se llamaba Candelaria.
Mira, que me traía el café y me traía el pancito, el desayuno, la cosa. Ella trabajaba en el metro, manejaba, era operaria de los vagones del metro. Mujer morena, alta, cabello rizado. Tenía un perro que se llamaba Duque César Augusto, tenía un loro que se llamaba, creo que Pancho se llamaba el loro, pero era un invento mío, de yo hablar con alguien. Y yo decía, Candelaria, no dejes caer tal cosa. Entonces se daba caer la llave y soltaba la llave y hacía una serie de efectos especiales que había aprendido con Full Chola. Y eso cobró tanta vida a Candelaria, que bueno, tú la estás recordando ahorita. Sí. Candelaria, el día que yo me casé con Aricel, nuestra suegra, que es la tía Esther, nos preguntaba si Candelaria no iba a venir al matrimonio. Una vez fui a buscar un patrocinante, recuerdo una librería, que era mis negocios que yo atacaba, eran las librerías, por mi condición del libro y todas esas cosas y la historia. Y en la librería, yo cuando llegué a una librería que estaba en Avenida Bermúdez, Teresa Sanz se llamaba la dueña se llama la dueña de esa librería. Yo le decía, mire, yo vengo de parte de La Voz de Guaycaipuro y vengo a buscar un patrocinante, a ver si usted quiere patrocinar un programa que se llama Buenos Días Guaycaipuro. Y ella me respondía, sí, ese programa el que hace, ese lo hace una muchacha. Y yo me quedaba, una muchacha. Sí, yo lo escucho en las mañanas, ¿cómo es que se llama? Yo decía, Candelaria, esa Candelaria, sí, ella es la que hace ese programa. Y yo decía, bueno, pues yo soy Provi. Tú eres el que habla. Y eso fue una anécdota muy buena con Buenos Días Guaycaipuro. Con Buenos Días Guaycaipuro conocí a Guaycaipuro, nuestro gran guapotore. Yo para ese momento decía que era imposible que un militante de la radio comunitaria, La Voz de Guaycaipuro, con ese nombre no conociera a profundidad lo que era Guaycaipuro. Eso me impulsó, me llevó a otra serie de ventanas que se te van abriendo cuando te tomas la radio comunitaria en serio, cuando te la tomas de verdad. Entonces me convertí en un historiador, un investigador. Historiador, bueno, es cuando ya estudias y tienes el título y esa cosa, claro, en el tema de nuestra sociedad, ¿no? Pero un investigador sí a profundidad de Guaycaipuro, he descubierto muchas cosas, he debatido muchas cosas, unas me las dicen que no, mentira, otras debato yo, pero ha sido bien sabrosito hablar de Guaycaipuro. Entonces yo me mantuve en todo ese tiempo con dos programas, La Nota Azul, que eran de mi producción, y Buenos Días Guaycaipuro. Nacieron muchos programas ahí también, fuimos parte de reforzar lo que era el pregonero comunitario, que era el noticiero Encuentro Meridiano, creo que se llamaba en sus primeros inicios, que lo hacía Enis y no recuerdo quién más intervenía allí, principalmente Enis, Cristel, habían otras personas allí. Recuerdo que en ese programa Guerra, ¿cuál es? Armando Guerra también participó mucho en un tiempo en ese pregonero, Carmen Díaz, varios. Pero se llamaba de esa forma, Encuentro Meridiano. Y hay otra anécdota de esos primeros años de La Voz de Guaycaipuro, Carlos I. Carlos I tenía un programa todavía que se llama Concierto Caribeño. Fue ese programa, Concierto Caribeño, y a través de esa radio comunitaria que nosotros dimos una lucha por la música latina nuestra. En ese tiempo se le llamaba la salsa cabilla, ¿no? Que se venía enfrentando a un discurso sexista, sexual, de la nueva salsa erótica, que venía enfrentándose a lo que venía haciendo ¿cómo le llamaba Pablo Molina? El vallenato con colesterol, o sea, el vallenato que insultaba a la mujer y todas estas cosas. Veníamos de salir del tema de la lambada, no como herencia cultural de esa música, sino la herencia sexual, el sexo sobre la mujer, la explotación de la mujer. Y Concierto Caribeño se convirtió en ese tema de la música, en un programa que incluso rescató la salsa para los altos mirandinos. Aquí nadie, ninguna emisora colocaba salsa. Era o vallenato, o la lambada, o el rock, o cualquier cosa menos la salsa. Hasta que mucho pop también. Ajá. Y ya venía el reggaetón abriendo sus espacios. Que había entrado era el rap, fundamentalmente. Ajá. Y Carlos I se convirtió en ese
en ese tanque de guerra musical. Un conocimiento, yo admiro mucho a Carlos I porque él no tiene conocimiento de la música en sí, de fecha, de autores, la cosa, pero pregúntale por una canción que nadie haya escuchado y te la saca debajo de... Aquí está. Recuerdo que una vez nos llamaron para preguntar, para pedirle una canción. Yo voy a ver si ustedes son bravos, nos decía el tipo por teléfono. A ver si es verdad que ustedes saben de salsa. Y nos pidió una canción que yo en mi vida había escuchado, un nombre que no recuerdo. Mira, póngame tal canción. Y yo le digo a Carlos I, oye Carlos, estoy preocupado. ¿Por qué? Mira, nos pidieron esta canción y yo jamás en mi vida he escuchado eso. ¿Tú has escuchado esa canción? ¿De qué disco? Y Carlos I, yo creo que sí, sacó para ese momento un estuche donde metíamos los CD, ¿lo recuerda? Era un estuche de plástico, parecía un libro, y sacó un CD, lo colocó, era la canción, el último surco de ese CD, y colocó la canción y el hombre nos llamó, los respeto. O sea, tiene un conocimiento bárbaro del tema musical. Y después las radios comerciales empezaron a poner salsa. Empezaron a colocar salsa y después querían llevarse a Carlos I para las radios comerciales. Más de una vez le salió oportunidades de trabajo en radios comerciales. Y Carlos I, bueno, se mantuvo y se mantiene todavía en la radio. Sobre todo en estos momentos que han sido los momentos más difíciles, estos tiempos actuales, luego de pandemia. Los momentos más duros de la radio. En estos días nos los encontramos, tú le preguntaste sobre si quería ser operador en otra radio y él dijo, no, yo soy operador de La Voz de Huecaipuro. Cuando salga, ahí estaré. No se vendió, no se ha vendido. Fue lo que yo pensé, ¿no? Genial, Carlos I. Pero ese programa también sirvió, Enis, porque fueron los programas puntuales de los inicios de las radios comunitarias en esos años 2000, 2002 hasta el 2005 y más, pero digo puntualmente sí. En esos programas. Aglai Filippini. Aglai Filippini fue una señora muy hermosa, compañera nuestra, y formaba parte de ese equipo de producción de Carlos I, que había pasado varias personas, por allí pasaron varios, yo estoy hablando de la etapa que yo estuve como locutor, ¿no? Que creo que le pusimos un poquito más de sabor a la cosa, pero ya habían estado otros compañeros, ¿no? Pero Aglai, ella tenía un segmento en la radio. Claro, yo llegué también transformando el programa Carlos I. Era un programa de salsa desde que arrancaba hasta que terminaba. Y yo empecé a meterle personajes. Aglai era Madame Calalú, que leía las cartas. Ella tenía una vinculación muy poderosa con los ángeles y esas cosas. Creía profundamente en eso. Hasta nos hizo creer en eso de los ángeles y eso, nuestra condición de medio ateo y de no creyendo muchas cosas. Pero ella tenía eso muy especial y leía las cartas y leía las cosas. Teníamos un personaje que se llamaba el Negrote Dobla Columna, que era un personaje que vivía bailando en un local muy famoso en Caracas que se llamaba El Maní, y ese visitaba los locales y después salía hablando en los locales que nos escuchaban y decía, bueno, estuve aquí en el local tal que venden perro caliente y esas cosas, y la gente decía, pero ¿en qué momento vino el Negrote para acá? Y éramos nosotros mismos, las llamadas telefónicas, los efectos especiales. Hicimos un programa bien nutrido, ¿no? Que nos puso a discutir si el tema como lo decía Aura Batista, que fue también miembro del órgano directivo en su momento, ella decía, hay que estudiar si el tema de la jodedera también se convierte en un recurso comunicacional. ¿Ves? Porque para nosotros era una joda, era echar vaina en el programa porque nos sentíamos bien haciendo el programa y conociendo música y esas cosas, pero para la gente que se reía y disfrutaba de ese programa, era otra cosa. Era un fenómeno comunicacional que nosotros quizás no los estamos viendo. Y ahora nos planteaba eso, hay que ver si la joda también forma parte de un proceso comunicacional. Y lo formó parte de ese proceso comunicacional. Porque cuando Aglai Filippini ya se hace parte de los hogares de los Altos Mirandinos, donde escuchaba la radio, también se hizo parte de las zonas carcelarias nuestras. Los Teques es una zona carcelaria por excelencia. La cárcel de las mujeres, la cárcel de los hombres, la cárcel de los militares, la cárcel de los niños, ¿no? El Cepinami, esas cosas, eran cárceles. Y es una zona carcelaria, aparte de lo que tú puedas contar de la policía municipal, que tiene su cárcel particular, de la policía
del Estado, que también tiene su cárcel, una zona carcelaria, Los Teques. Y a través de ese programa, las personas, y a través de Aglai Filippini, las mujeres que estaban en el internado, ¿cómo es que se le llama? En el INOF. El no. Se comunicaban con los hombres que estaban en el retén. A través del programa se mandaban mensajes. Mira, que yo quiero saludar a quién, que yo quiero saludar al otro, y ponme la canción esta. Y aprendimos dos cosas allí. Una, que no sabíamos si esta gente se estaba mandando mensajes para escaparse. Por ejemplo. Por ejemplo. Y dos, la música que estábamos colocando. Es interesante el relato porque tiene que ver con la educomunicación, como tú le has llamado posteriormente, eres el que empezaste a llamar eso así en la radio, la educomunicación, la educación, la eduformación, como las diferentes formas que le has dado a eso. Pero la educomunicación, la comunicacional, tenía una cosa bien importante. Nosotros nos dimos cuenta y empezamos a prohibir dentro de la salsa que normalmente sonaba en la radio, qué salsa no podía sonar. Y no podía sonar en la radio una salsa que tuviera que ver con el preso, que es mucha. Auditorio Azul, Héctor Lavoe y Consejo de Oro, que tenía que ver con el sufrimiento de la cárcel, claro. ¿No? Una de, qué malo es estar en la cárcel. Sí. Y empezamos a debatirnos en ese programa. Oye, vale, yo creo que esa canción no deberíamos ponerla. Y es, ¿por qué? Si eso es un clásico, es una cabilla. Y yo, sí, pero es que esa canción, tú te imaginas que nosotros estemos presos. Imagínate un momento que tú estás preso. Prende la radio, o sea, la soledad, lo que debe sentir una persona privada de la libertad, que prenda la radio y escuche una canción, qué malo es estar en la cárcel y qué soledad se siente. Yo creo que no podemos colocar esa radio, y nos debatimos años en eso, qué debemos colocar y qué no debemos colocar, y empezó un proceso de formación de la radio en el tema de la música, porque Rafael Marrero y José Ramírez, que también formaban parte de las directivas de la radio, decían que la radio era 50% hablar, 50% música. Ya el hablar lo teníamos dominado, o sea, ¿de qué hablábamos nosotros? De los intereses particulares de una comunidad en una radio comunitaria. Pero la música, ¿qué música colocamos? Y hubo que hacer el estudio y todo, y eso, bueno, también nos hizo crecer mucho en el tema de cómo educamos el oído, cómo seleccionamos las cosas que escuchamos, qué permitimos que nos influya y qué no permitimos que nos atañe. En este caso, por ejemplo, el reggaetón. Si no hubiésemos pasado por ese proceso, yo creo que el reggaetón hubiese sonado a las anchas y en las radios comunitarias, pues. Porque no solamente era ese aprendizaje que lo hacíamos aquí en lo local, eso lo llevábamos en nuestras otras radios comunitarias. Claro, el caso de Yoraco, el caso de Radio San Diego, el caso de Radio Salvemos la Montaña, que después no pudimos mantener más ese proyecto. En el caso de todas las radios que surgieron después que La Voz de Guaycaipuro se había implementado como primer movimiento comunicacional. Fue un aprendizaje muy bueno y eso se aprendió allí en La Voz de Guaycaipuro con ese programa. Aglai Filippini evitó una huelga de sangre creo que en el retén de los hombres. Creo que ellos iban a hacer una huelga y se iban a coser la boca. Y Aglai evitó eso, con sus cartas, con su forma de hablar, con su forma de entretener, evitó eso. Eso es bueno que quede registrado porque nosotros nunca tomamos nota de eso. A través de La Voz de Guaycaipuro se evitó que nuestras cárceles se convirtieran en algo terrible. Claro, por lo menos en una oportunidad. En una oportunidad. Fueron tiempos muy intensos, muy buenos. Recuerdo también el programa que se trataba de implementar, un programa de radio hecho por los privados de libertad. Se hicieron unos talleres y todo eso. Yo no formé parte de ese proceso, pero creo que Enis Peña, Ruckleman Soto, sobre todo Ruckleman, que intentaba de que las personas con esa experiencia de concierto caribeño, de que las personas privadas de la libertad tuvieran acceso a la comunicación. Recuerdo que se hicieron unos primeros talleres y salió un primer nombre de los nombres que se daban y creo que había
había un humor en torno a uno de los nombres, porque creo que uno de ellos, de los que recibieron el taller, es lo que yo escuchaba, no estoy diciendo de manera que lo haya vivido, pero uno de ellos decía que el programa debía llamarse El Chuzo. No sé si recuerdas esa anécdota. No. El programa debía llamarse El Chuzo, y cuando preguntaron que por qué, porque el chuzo es como especie de un cuchillo que ellos arman allá, y la cosa era, bueno, el chuzo, porque con la música eso para ir y para venir. Y el programa nunca llegó a darse, ¿no? Pero nos quedamos con ese saborcito de que hubiese pasado si a la radio comunitaria se le hubiese permitido, porque al final no fue un problema con las personas que no querían hacer programa o algo así, sino fue un problema más institucional. O sea, no se permitió, pues, que no se hiciera el programa. Ahí hay que puntualizar la experiencia de Concierto Caribeño, que en efecto le inicia Carlos I, que tiene como signo el ser muy buen musicalizador, pero que no le gustaba hablar en la radio, o sea, hablaba muy poco, tenía una especie de miedo escénico, ¿no? Miedo al micrófono. Entonces, bueno, él podía presentar algunos temas, hacer algunas cosas. Después eso cambió, por cierto. Después él se hizo cada vez más, se fue liberando cada vez más y hablaba con más soltura. Sí. Pero en un principio, él fundamentalmente porque de hecho no era un programa, en principio era un tiempo de operador que él tenía, una carga horaria de operador que él tenía en las noches, salía de su trabajo, se venía para la radio y 2, 3 días a la semana tenía guardia nocturna. Y empezó con un estilo, con un tipo de música salsa, y eso después se convirtió en Concierto Caribeño. Después, finalmente, Aglai se desprende también de Concierto Caribeño y empezó su programa aparte que se llama Conclave y Saoco. Inicia su propio programa que es Conclave y Saoco. Entonces hay unas cosas que se pueden adjudicar a Concierto Caribeño y otras que corresponden más bien a Conclave y Saoco, algunas experiencias. Yo ahorita de verdad no puedo hacer el ejercicio de esa diferenciación, pero sí, en efecto existió. Para mi registro puedo decir que a mí me entristeció mucho y busqué todas las formas de que no se diera la separación. Pero bueno, fue una evolución natural. Yo creo que era el momento que no lo queríamos entender allí, era el momento de que los programas paren programas. Sí. Entonces era... Cosa que pasó muchísimo. Pasó muchísimo con muchos programas y cada quien iba saliendo a hacer su programa. Carlos I nos enseñó a musicalizar. Todo el que llegaba a la radio llegaba colocando salsa. Éramos salseros natos en ese momento, aparte de los rockeros, de lo que éramos rockeros. Y Carlos I una vez se quejó ante la directiva diciendo, mira, vale, yo no puedo seguir en esto, todo el mundo pone salsa y cuando vengo yo a poner salsa ya la gente está aburrida de escuchar salsa. Y entonces obligó a los demás a empezar a buscar géneros, ¿no? Otros géneros musicales. Bueno, ¿qué puedo poner yo al mediodía? ¿Qué puedo poner yo a las 2 de la tarde? ¿Qué puedo poner en la mañana? Y empezó un caminar dentro de la música que es sumamente importante para una radio comunitaria, otros caminos musicales que no tenían que ver nada más con un solo género o porque a nosotros nos gustaba un tipo de género específico. Creo que podemos ir redondeando por aquí, no sé si te parece. Yo en ese trabajo como operador y como productor tenía inmensas ganas de tener más responsabilidades en la radio. Y bueno, y es cuando hago mi solicitud para ser miembro de la fundación. Eso fue tempranito también en esos años. Entré a la fundación comunitaria y empecé a desarrollarme en el órgano directivo como secretario de la fundación. Eso fue el primer cargo que tuve en la radio. Secretario de la fundación, pero fueron años muy rápidos. A veces yo me pongo a hacer memoria y digo que fueron años que se nos pasaron muy, muy rápido, porque es que la dinámica política de la radio La Voz de Guaycaipuro generó otros espacios. En el caso de la cultura, generó el Instituto Municipal de Cultura, ¿ves? Donde su primer presidente de ese instituto municipal fuiste tú, Denis Peña. Claro. Tuviste que salir a la radio para encargarte del Instituto de Cultura, que era una propuesta, yo no voy a decir que es una propuesta únicamente de la radio, pero nosotros éramos parte importante de haber impulsado ese proceso. Entonces empezaban a cambiar las cosas en la radio. Entonces ya yo no era el secretario, ya era el vicepresidente. Después
vino toda la experiencia comunicacional que se vivió en Minsi. Tú fuiste también a parar las patas en Minsi con Ruckleman Soto también, que fueron parte del Ministerio de Comunicación e Información para el momento. Entonces seguían cambiando, dándose los cambios entre la voz de Guaycaipuro. Entonces yo llegué a la presidencia de la radio, porque compañeros iban asumiendo otras responsabilidades dentro de la política local, incluso la política nacional. De ese colectivo La Voz de Guaycaipuro. Nosotros, la radio comunitaria, se convirtió en un momento en parte fundamental de los procesos de formación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, a través de la institución llamada CEDITEL, que era la institución de Conatel que se encargaba de ir a las radios comunitarias y dictarle talleres. Y talleres, nosotros fuimos parte importante de eso. Viajamos no por todo el país, pero sí a varios estados a dictar talleres de cómo era el tema de la radio comunitaria, y también asistimos a otros que nos dictaban a nosotros. Fueron años muy intensos, años que nos propusimos a aprender haciendo radio, aprender a hacer radio haciéndola, aprender a crecer con la gente que nos escuchaba, pero también diciéndole a la gente: vente, aprende aquí con nosotros a hacer programas. Y por eso que la radio llegó a tener, mira, nosotros llegamos un momento a tener en nuestra parrilla de programación 62 programas. Una cosa, una locura en comparación a otros medios comunitarios, ¿no? 62 programas en nuestra parrilla de programación. Incluso medios comerciales. Incluso medios comerciales. Difícilmente. Sí. Pero era el momento, era el boom de la comunicación, porque en el tema de la comunicación de una radio comunitaria era que la radio le daba voz a la gente que posiblemente había soñado con hacer radio, que era lo que más escuchaba la gente. Tú le preguntas hoy en día, mira, puede haber internet, puede haber redes sociales, Twitter, Facebook, lo que sea, pero la gente sigue escuchando radio. Y la radio es algo que no va a morir nunca. No va a morir nunca, siempre la gente va a querer escuchar radio y seguir haciendo radio. Y hay una experiencia ahí muy importante con un señor llamado Rafael Riera. Rafael Riera era un campesino de la zona más baja de un sector nuestro llamado Guaremal, ¿no? Y de ahí él venía, ¿no? Rafael Riera hablaba como hablan nuestros campesinos, pues. Algunas palabras que nosotros rechazamos: aiga, ojalá aiga tal cosa. Yo me apego de tal sitio, ¿no? Palabras que, según la Real Academia de la Historia, no se debe decir. No sé, yo siempre discuto de eso, ¿no? ¿Cómo debe hablar la gente normalmente? No sé. Creo que es una cosa burguesa de decirle a alguien: mira, tú tienes que hablar así, no hablas como tú hablas, sino así es que se habla. Pero el proceso de Rafael Riera fue ese. Llegó a la radio hablando como un campesino y salió de la radio hablando como un locutor. No voy a decir que salió hablando mejor o peor, hablando como un locutor. Y él decía siempre, cuando estaba en la radio, él tenía un programa que se llamaba El Túnel del Tiempo, que también era un programa de chatarritas y esas cosas. Cierto. Y él decía siempre que su mayor sueño había sido ser locutor de radio, y que nunca lo pudo conseguir porque no estudió, porque pues, no tenía el acceso a un medio de comunicación, y sí se lo dio la radio comunitaria La Voz de Guaycaipuro. Fue un momento hermoso, momentos que pasaron en esos años. Antonio Arroyo, recuerdo a Antonio Arroyo, que era cristiano, y nosotros teníamos nuestro problema. Sí. Finalmente recordé el juego de palabras. El juego de palabras. Su programa era un cristiano, el programa se llamaba Redentor, pero nosotros en ese momento pero nosotros estamos en contra de la religión es el opio de la sociedad, de la humanidad, del hombre, y todas esas cosas que tenemos nosotros en contra de la religión. Y no se le permitía a Antonio Arroyo su proyecto. Cada vez que se estudiaba en la directiva de los diferentes proyectos que llegaban a la radio, ese era para un lado. Esto es evangélico, esto es cristiano. Y recuerdo clarito una cosa. Además teníamos 5 o 6, no recuerdo cuántos programas cristianos. Cristianos es una cosa. Y recuerdo
las palabras hermosas de Antonio Arroyo. Decía, miren, muchachos, encárguense ustedes de lo material, de la política, de todo lo que es esto, ¿no? Y déjenme a mí encargarme de las almas. Denme un programa a las 3 de la mañana, porque todo el mundo los escucha a ustedes a cualquier hora, pero el que necesita de la palabra lo va a escuchar a las 3 de la mañana. Yo hago mi programa a las 3 de la mañana. Y eso fue la defensa de Antonio Arroyo para que se le diera un programa de lunes a jueves a las 9 de la noche en La Voz de Huecaipuro. Eso fue un caso único, brutal, aparte que ese no era un programa cristiano como el que ustedes escuchan normalmente, era un programa de un hombre hablando de la religión, no, ni siquiera hablando de la religión, era un hombre poniendo sus conceptos de Cristo, de la iglesia, atacaba a la iglesia donde él asistía. Él decía, mira, frente a la iglesia de donde yo estoy congregándome, hay un señor durmiendo al frente, un mendigo, y la iglesia no hace nada por él. Lo recuerdo clarito, pues yo era operador de ese programa. Y Arroyo también fue parte de la directiva. Él decía que quería que lo nombrara capellán de la radio, y así se quedó como un capellán de la radio hasta que se fue pues, a otros espacios. Pero fueron experiencias que nosotros nos fueron, a mí en lo particular, me fueron transformando a tener otra forma. Recuerdo siempre la frase en pleno paro petrolero. Si mi padre trabaja, entonces yo también trabajo. Ajá. Para dar una explicación de por qué él, de alguna manera, sin afirmarlo desde esa óptica, pero dejándolo en el aire, no compartía, como no lo compartíamos en general, el colectivo en la radio, el paro petrolero. Es decir, un paro que no solamente se había convertido en un reclamo reivindicativo, sino ya de primero conspirativo, político conspirativo para derrocar al gobierno, pero que lejos de hacerle daño, o además de hacerle daño al gobierno, realmente terminó haciéndole mucho daño al país todo y a la gente. Bueno, sin alimentos, sin combustible, con unas restricciones terribles durante esos meses. Entonces esa frase sintetiza un poco la posición se convirtió en una posición colectiva a partir de la afirmación de Arroyo: si mi padre trabaja, entonces yo también trabajo. Sí. Recuerdo también el golpe de Estado, cuando secuestran a Chávez, todo lo que se vivió en torno a la alcaldía, los compañeros de la radio, algunos que estaban más comprometidos con el tema político, nosotros buscando de cómo proteger a nuestros compañeros. Recuerdo el esconder el transmisor de La Voz de Huecaipuro. De ahí salieron varias leyendas urbanas que yo después no quise investigar si eran o no eran verdad, ¿no? Para dejarlo ahí en el tema, como lo manejamos a veces nosotros los investigadores, hay que dejar eso tema en la leyenda urbana y la cosa, de cuántas cosas hizo la radio comunitaria por avanzar, ¿no? en el tema de la defensa de la patria que se daba en ese momento, cuando cae no cuando cae el gobierno de Hugo Chávez, pero sí cuando se lo llevan, lo secuestran, tú no sabías nada de eso, el transmisor de La Voz entonces caminando por cualquier parte en una camioneta, transmitiendo con una antena, uno se imagina en el tiempo todas esas cosas, ¿no? Pero recuerdo clarito, bueno, la defensa que se dio con la alcaldía. Raúl Salmerón se encontraba de alcalde, el irse a Caracas a enfrentarse a no sé qué, íbamos a enfrentarnos ahí en Caracas, después Puente Llaguno y todas esas cosas que conocemos de esos años terribles. Nuestros medios comunitarios estaban allí, pues, unos más tímidos que otros más con poder mediático, otros con transmisores más pequeños, otros con transmisores grandes. Pero fueron días también que tocaron el alma de quienes veíamos que si no estaba Hugo Chávez y si no estaba la revolución, desaparecían también los medios comunitarios. Sí, bueno, para honrar la verdad, ese es el periodo que La Voz tenía un transmisor escuela, que no era La Voz, este era el transmisor colectivo de alguna manera, de las 4 radios, los 4 proyectos, y ese jueves le correspondía
el transmisor porque iba a pasar el fin de semana en Laguneta de la Montaña. Entonces ya el transmisor había emprendido su viaje rumbo a Laguneta de la Montaña, había estado 2 días en Los Teques y había estado el día lunes, si no me equivoco, o el domingo anterior había estado en San Diego, porque era su recorrido más o menos normal, ¿no? Paracotos, San Diego, Los Teques, Laguneta y volvía para Cotos. Eran 4 radios que estaban transmitiendo simultáneamente con un mismo transmisor. Simultáneamente en el sentido del tiempo, pues, a lo largo de la semana cada una tomaba un tiempo para su transmisión. Y en ese momento el transmisor estaba en su ruta a Laguneta de la Montaña y no estaba instalado porque el viernes se iniciaba la instalación para transmitir el sábado, porque además había un asunto técnico, pues, colocar el equipo, conectarlo, todo lo que... No es que sea tampoco muy complejo, pero había sido programado de esa manera. Entonces, bueno, la voz de Guaycaipuro, y honrando la verdad, porque lo que sí se convirtió en todo un mito fue el papel en general de los medios comunitarios en el restablecimiento, en el retorno del comandante Chávez. Lo que sí estuvimos fue profundamente comprometidos en la movilización. Todos nuestros compañeros estuvieron activos allí en la movilización, eso sí lo podemos decir. Muchos, casi todos se fueron a Caracas en la gran marcha que se emprendió desde Los Teques a Miraflores. Unos pocos, entre ellos yo, me quedé en Los Teques por razones para atender asuntos de la misma radio, pues, que había que continuar. Y como dijiste tú, las medidas de seguridad se habían tomado. Ahí hay un asunto del tiempo que hay que ver, porque eso fue jueves, viernes y sábado, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo se dieron varias circunstancias. La primera fue resguardar el día jueves en la noche a los compañeros que estaban más expuestos. Entre ellos Ramírez, que era en ese momento concejal suplente, no se desempeñaba activamente como concejal, pero tenía un grado de exposición pública mayor y políticamente vinculado al gobierno directamente, pues, por ser concejal suplente. Y a otros compañeros también que acompañamos, Alexander Campos, en esos primeros momentos. Después, bueno, el tratar de establecer los enlaces y finalmente la gran movilización que se da a Caracas. Y fueron años muy, muy rápidos. Sí, una aceleración del cambio y de sucesos. Todos los días había una cosa que salió, aquel famoso, para el momento no se le llamaba así, pero hoy en día se le llaman los memes, ¿no? Aquel famoso, en Venezuela no hay tiempo para aburrirse. Siempre está pasando algo, todos los días pasa algo. Pero ese fue un momento muy importante para la radio comunitaria La Voz de Guaycaipuro, porque a partir de ese momento, de ese año, nosotros, con mucha propiedad y mucha responsabilidad, en todos los encuentros que se han hecho a nivel nacional de radios comunitarias, por lo menos de mi parte siempre ha sido así, nosotros no obedecemos a lo que posiblemente haya pasado con algunas radios comunitarias, que Aricel y yo siempre estamos comentando algunos personajes, algunos consejos que se han creado por allí, que obedecen más a una moda de, bueno, ya tengo un transmisor, prendo una radio y veo si soy comunitario para que me dé más rápido la concesión. Lo que crean eso, que por ser comunitario le han dado una concesión ahí mismo, eso es mentira. Somos los que menos nos quisieran dar concesiones a las radios comunitarias. Somos producto de una lucha tremenda con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en ese sentido. Pero nosotros no obedecemos a un hobby, a alguien que quería aprender un transmisor para ser locutor. Nosotros obedecemos a un proceso político que tuvimos que sufrirlo, lucharlo y aprenderlo, ¿ves? Que era ese año 2002, ¿no? ¿Cómo es que una radio en esos procesos, todas las radios que vengan de ese año, pues, no era el proceso comunicacional normal de una radio, de un aparataje, de una cabina, de unos locutores, sino que pertenecía a un proceso político, de defensa de la patria, de defensa de la Constitución, de defensa del pueblo tener derecho a gobernar, que es lo que de una forma ha sido este gobierno desde Hugo Chávez, es tratar de que el pueblo gobierne,
Bueno, como nosotros manteníamos ese tratamiento, ¿no? Entonces nuestra radio comunitaria tiene otras características. Claro, Otra claro. característica que la marcan profundamente a la hora de discutir la comunicación popular, como se le llama hoy en día, ¿no?